Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un miércoles más. Estamos con todos ustedes con nuestra tertulia ciudadana en Onda Cero Puerto Llano, en IMAX Televisión y en redes sociales. Y como siempre, nuestros tertulianos, magníficos tertulianos, los de esta casa, y como siempre, dos temas que hemos seleccionado para que ustedes nos acompañen hasta que sean las 14 horas. Presentamos a los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos y maravillosos días. Un buen día hoy, ¿no? Hoy estupendo. Doña Rosa Porras, buenos días. Estoy encantada en esta magnífica casa. Muchísimas gracias. Doña Paula Fernández, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida también. Pues muy bien, bien hallados todos. Un Don placer Mariano Rodríguez. Como siempre, muy grata la compañía de esta tertulia. Muy bien, pues la grata, digamos, todos estamos contentos porque tenemos detrás una gran cantidad de seguidores que en las redes, en la radio y en la televisión. Vamos a presentar el primero de los temas, estado de alarma. El presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, ha indicado que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma, que por cierto, saben ustedes, termina el día 9 del próximo mes de mayo. Por el contrario, las autonomías piden, no todas, pero sí algunas de ellas, piden la prórroga o armas jurídicas para instaurar en sus autonomías en caso de que esto no vaya como todos queremos que vaya, perfectamente bien. Así que voy a empezar por don Manuel Tabas y voy a empezar preguntando, es evidente que el estado de alarma brinda legalmente la toma de decisiones contra los contagios. Luego, ¿sois partidarios de suprimir o prorrogar el estado de alarma, don Manuel? Pues de momento y tal y como está la circunstancia de que la pandemia no remite y que hay ahora mismo 6 comunidades en estado de riesgo extremo, pues indudablemente se debería continuar con el estado de alarma. El presidente del Gobierno ha dicho que no, que más allá del 9 de mayo no lo va a prorrogar. Yo creo, salvo que me digan lo contrario, porque yo no tengo contacto con él, indudablemente, que bueno, pero Mariano quizás Manuel sí tenga Tabas contacto sí tiene telefónico. contacto con Juanma Moreno. Efectivamente, don Juan Manuel Moreno Bonilla, excelentísimo presidente de Andalucía. Bueno, pues lo que yo creo que más que nada es algo electoral para el 4 de mayo y que una vez que termine el 4 de mayo, indudablemente, si esto no remite, pues tendrá que seguir una especie de estado de alarma y demás. Porque nos tenemos que brindar con algo. Hemos perdido mucho tiempo, no se ha legislado en consecuencia. Desde marzo que empezó esto, el legislador no ha legislado bien una norma estatal con un rango de norma jurídica para que las comunidades tengan una seguridad jurídica con la que aplicar sus medidas, porque están muy limitadas. Es decir, los tribunales de justicia están entrando. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de Aragón entró para decir, usted no puede limitar el aforo en los bares durante el Puente de Pilar. Y la comunidad autónoma y su presidente se lo tuvieron que comer para ellos. Cataluña ha dicho, bueno, pues ya que los tribunales están entrando, nosotros vamos a hacerlo como decretos leyes. Pero en los decretos leyes la Constitución ya te dice que en cuanto afecta a las libertades y derechos fundamentales, tampoco se puede hacer. Entonces, lo que no podemos hacer es que la sanidad esté regulada en los tribunales de justicia. Es mi opinión. Rosa Porras. Pues lo que ha dicho el presidente Sánchez ha sido simplemente una declaración de intenciones. La declaración de intenciones no significa que vaya a acabar con el estado de alarma o que la vaya a continuar, porque yo creo que ni él mismo lo sabe, según venga la situación. Personalmente no me creo que vaya a acabar con ella. Pero si acaba con ella, tenemos un problema mayor porque no hay instrumentos jurídicos para las comunidades. ¿El qué hace? Pasa esta situación tan complicada y tan confusa a las comunidades autónomas y acaba con 4 medidas fundamentales, que es la de la libre circulación por las noches, la de poderse reunir más de 6 personas dentro o fuera, el toque de queda y que asistan más personas al culto. Esas son las medidas. ¿Y a las comunidades qué les queda? Parece ser
que lo único que se puede hacer en temas sanitarios es empezar a llevar las iniciativas y las decisiones entre el Consejo Territorial y los consejeros de las comunidades, pero tienen que estar todos de acuerdo. Y si no están de acuerdo, no hay quórum. Y no tiene por qué ser los mismos intereses los de la Comunidad de Madrid con los de Andalucía o con los de Extremadura o con los de Murcia. ¿Qué puede hacer un presidente de la comunidad? De entrada, todos han empezado ya a legislar y ya hay voces de expertos constitucionalistas que dicen que eso no va a ser constitucional, así que van a tener que tener mucho cuidado. ¿Qué puede hacer un presidente de la comunidad? Dictar toque de queda, que cierren los comercios, excepto las actividades básicas, volver a limitar el aforo y, como mucho, perimetrar un municipio, pero no puede cerrar una comunidad, porque para eso tendría que ir a la ley de 1986 de medidas especiales para la salud pública, su artículo 3, y para cerrar la comunidad necesitaría el aval jurídico. Como en estos momentos está creciendo la pandemia, están creciendo los contagios, si de pronto se acaba el estado de alarma, para este viaje no habíamos necesitado estas alforjas. Y se deja una puerta abierta porque dice, estaremos a lo que digan los técnicos. Luego, ¿a qué estaremos? A lo que nos convenga. Hace tiempo, y ya termino, que el Consejo de Estado, desde que empezó la pandemia, instó al presidente del Gobierno en sucesivas ocasiones que reforzara la ley de medidas extraordinarias para la salud pública. Y no quisiera, y no lo ha hecho, no quisiera yo pensar que en estos 6 meses de estado de alarma, que ha sido el único así de largo en las democracias, ha habido una dejación de funciones. Doña Paula Fernández. Empiezo por el final. Yo no creo que haya habido dejación de funciones, creo que se ha estado trabajando y mucho. Sí, pero dime en qué. El estado de alarma. Entramos en el estado de alarma y luego te contesto. El estado de alarma. Yo ni soy partidaria de que se prorrogue, ni no soy partidaria de que se prorrogue. Claro. Hay una modulación en las medidas que va a depender mucho de cómo evolucione la pandemia, y estamos viendo que hemos llegado a un punto, casi a un punto muerto, ojalá y sea verdad, y a cómo evolucionen las vacunas. Sabemos que en la última semana el crecimiento de vacunación ha sido exponencial. Ahora mismo hay más personas vacunadas que infectadas por COVID, lo cual yo creo que es una buena noticia. El presidente no dijo efectivamente que iba a terminar, que su voluntad era que terminara. A mí me sorprende que aquellos que estado de alarma tras estado de alarma han criticado ese estado de alarma, que ahora lo reclamen. Se está pidiendo la modificación de la ley y es probable que la ley del 86 haya que modificarla. Pero mirar, yo que soy bastante pragmática, creo que las leyes nunca deben modificarse en momentos puntuales ante problemas puntuales, porque podemos tomar decisiones que después, en periodos normales y largos, no sean razonables. Podemos darle competencias de limitación de libertades a las comunidades autónomas que pueden ser después contraproducentes. Yo creo que si esto evoluciona mal, se prolongará el estado de alarma, y ahí quiero ver qué hacen aquellos que en estos momentos lo están pidiendo. Os recuerdo que el último estado de alarma se discutió, se debatió y se aprobó a instancias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, si las comunidades autónomas creen que eso es lo mejor para su comunidad y lo solicitan, yo estoy seguro que en el Gobierno de la Nación se van a discutir y probablemente pueda prorrogarse. Creo que va a haber armazón jurídica suficiente sin modificar la ley del 86, porque tú lo has dicho muy bien, hay un artículo de la ley del 86 que por motivos sanitarios y excepcionales permite tomar toda una serie de medidas. Luego los argumentos jurídicos están ahí. Vamos
como decía el presidente, a vacunar, a vacunar, a vacunar cada vez más. Están llegando cada vez más vacunas. Vamos a esperar estos 10 días de abril que nos quedan para ver si de verdad el índice de contagios se reduce, empieza a bajar y empezamos a estar en otras condiciones y con medidas menos contundentes que la perimetración de las comunidades podemos frenar el virus. Yo creo que es posible con las medidas que tenemos y con las medidas que podemos tomar llegar a buen puerto. El presidente Paje lo decía el otro día, el problema no es de naturaleza jurídica, el problema en muchos casos es de naturaleza política, porque mirar, el Consejo Interterritorial ya dijo el Supremo que sus decisiones eran de obligado cumplimiento. Pero si hay una comunidad que siempre es la misma, que es la Comunidad de Madrid, que se niega a votar con los demás en ese Consejo Interterritorial, imposible la unidad. Y, por cierto, Euskadi, que ahora pide la ampliación del estado de alarma para cumplirse las espaldas, porque allí tienen un Tribunal Superior de Justicia con un juez negacionista. No está ocurriendo lo mismo que en Castilla-La Mancha, que que el Tribunal Superior de Justicia está avalando todas las decisiones del Gobierno regional. Ahora Euskadi pide prolongar el estado de alarma cuando han votado o se han abstenido en contra de casi todas las medidas en el Consejo Interterritorial por invasión de competencias, como veremos después en la ley. Entonces yo creo que hay que no enredar, que hay que tener cabeza, que hay que debatir con serenidad. Tenemos un WhatsApp que dice que Pedro Sánchez en realidad no se anima a plantearlo en el Congreso porque no tiene los suficientes apoyos. Efectivamente, puede ser que aquellos que lo están pidiendo de boquilla, cuando llegue la hora de la verdad, voten en contra. Es que realmente aquí tenemos una paradoja importante, y es que las comunidades, muchas comunidades que estaban en contra del estado de alarma, ahora piden el estado de alarma, ¿no? ¿Y qué van a hacer si se plantea en el Congreso los líderes de los partidos donde gobiernan esas comunidades? Pues no lo sabemos, pero yo estoy segura que hay armazón jurídica suficiente, Rosa, y estoy segura que si las cosas no mejoran y si las comunidades lo piden, el Gobierno puede llegar a plantear de nuevo la prórroga del estado de alarma. Rodríguez. Yo estoy de acuerdo con la exposición que han hecho los contertulios, pero tengo que decir que todavía queda tiempo para decretar, poner o quitar el estado de alarma. En ningún momento va a haber desamparo jurídico en la lucha contra el COVID. Esto es un problema, pienso yo, más que nada que es jurídico, sino de lealtad parlamentaria. No hablamos de una decisión, sino de una intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Renunciar a una nueva prórroga no es una decisión definitiva, solo una intención, como se cuidó de definir, que dependerá de la evolución de la pandemia y de las recomendaciones científicas, está claro. En todo caso, habrá armazón jurídica para seguir combatiendo el virus. Y lo haremos con o sin la ayuda de la oposición, en este caso del Partido Popular, que realizó, no nos olvidemos, un viacrucis en el Congreso al Gobierno, los primeros coletazos del estado de alarma, absteniéndose a la prórroga que tenemos ahora mismo. Tras meses de criticar al Gobierno, llamándoles de todo por el estado de alarma, incluso nuestra amiga Ayuso llegó a decir al Gobierno más autoritario de la historia de la democracia, y Casado, estado de control absoluto. Ahora el Partido Popular vuelve a clamar por el asunto y el anuncio de su final, confiando en la poca memoria de los votantes. Sin embargo, como ha dicho mi compañera Paula, ahora lo piden como hacen el presidente de Galicia, que se ha mostrado a favor como solución menos mala de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo para blindar la seguridad jurídica de las decisiones que tomen las autonomías. Feijóo ha exigido en los días anteriores a una conferencia donde estuvo el presente para abordar la situación que se presentará, añadiendo además encima que el Gobierno no tenía un segundo plan. Bueno, Núñez Feijóo, además, saben ustedes que ha sufrido un varapalo reciente, de ayer,
en el cual, bueno, él quería que fuera obligatoria la puesta de vacunas en la comunidad gallega y le ha dicho el Tribunal Supremo que de eso nada, ¿no? Quería contestar Rosa y después Manuel. Verás, yo quería decir, vamos a dejar a Ayuso, porque a mí Ayuso me parece lo mejor como líder dentro de las comunidades. Dejo aparte, es una opinión libre. Verás, yo estoy de acuerdo con el presidente Sánchez, que pide unidad y responsabilidad. Qué difícil. Pero es que eso no es la solución, porque ni hay unidad ni hay responsabilidad. Quería decirte que yo creo que es verdad que las leyes no se deben modificar en caliente, porque podemos cometer un error posterior más difícil de subsanar. Pero la modificación y reforzar esta ley era precisamente ley para futuras pandemias. Y eso no es en caliente, es que tenemos una pandemia que ni siquiera sabemos si vamos a salir de ella ni cuánto va a durar. Era reforzar la ley. Y en cuanto a las comunidades, pues tenemos el batiburrillo que tenemos, que tiene que organizar Sánchez, porque Navarra dice que no quiere más estado de alarma porque argumentos jurídicos le sobran. A Navarra le sobran, pues que dé unos cuantos a los demás. Y sin embargo el País Vasco la necesita porque sabe que si toma la más mínima medida sin estado de alarma se le va a echar encima la sociedad. O sea que tenemos un conflicto importante que se debe regular y centralizar, dicho sea de paso, a través del presidente del Gobierno. ¿Las resoluciones judiciales no deberían estar también un poquito armonizadas? Pues sí. Claro que sí. Y fuera de la sanidad, Pues, y dejar que la sanidad pues claro, cumpla su trabajo. Claro. Una jurisprudencia general para Porque no puede ser, Pues uno a uno. no que puede nos ser que el desmargamos. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diga una cosa, con un juez negacionista y otros tribunales superiores de justicia digan otra. Como pasó en junio. Lo que está claro es que ponerse de acuerdo nunca es posible. A ver, Manuel. Mira, por ejemplo, Galicia, de la que hemos estado hablando, es la única comunidad autónoma con una legislación específica contra la pandemia, aprobada por el Parlamento gallego. ¿Qué ha pasado? Que el presidente... No por unanimidad. Bueno, pero aprobada en el Parlamento gallego. El presidente de Gobierno la ha llevado al Tribunal Constitucional. Porque invade competencias. Sí, invade competencias, pero estamos lo mismo. Como tú bien dices, en la segunda pregunta vamos a hablar de la invasión de competencias, que es que a mí me causa risa esa invasión de competencias con el segundo tema, porque parece mentira una ley que se va a aprobar, que es única en España, invada competencias en determinadas comunidades autónomas. Entonces, el problema es eso, las comunidades autónomas no tienen armas para, digamos, establecer legislación específica contra las pandemias, porque los tribunales se las están tirando. Ese es el problema, como tú bien dices. Tenemos otro WhatsApp que dice que el ministro de Justicia planteaba hace unos meses que había que legislar para permitir a las comunidades tomar medidas o las medidas que fueran necesarias. Sin embargo, ahora dicen lo contrario. Yo creo que hay que legislar, pero lo que decía antes, y me comentaba Rosa, creo que no se puede legislar en mitad de la pandemia. Aunque sea para pandemias posteriores, yo creo que hay que sacar una lección importante, hay que sentarse a hablar a partir de ahora, es posible, lo vamos a ver después en la segunda ley, y legislar para posibles futuras pandemias que vendrán desgraciadamente. Pero en estos momentos no. Y vuelvo a repetir, yo creo que hay argumentos jurídicos suficientes, si se utilizan bien, para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas. Y existe una herramienta que el Tribunal Supremo ha dicho que es válida, que es el Consejo Interterritorial de Salud, cuyas medidas, de alguna manera, sirven y son de obligado cumplimiento. Y por último, hemos empezado a decirlo todos, yo confío en que en estos 20 días que nos quedan hasta el 9 de mayo, veamos con el incremento exponencial de la vacunación, que es el mejor y la mejor medida posible para acabar con la pandemia, veamos una evolución positiva de los casos. Me habría gustado traerme un gráfico, me lo iba a traer hoy, para que veamos cómo esta cuarta ola, siendo grave, siendo difícil, su crecimiento no tiene Paula, nada que ver. Te mandan un WhatsApp, dice que entonces, si estamos en medio de una tormenta, no tenemos que tocar el timón, según tú.
y nos hundimos. Sencillamente sujetarlo, pero lo que no tenemos que hacer es virajes y lo que no tenemos que hacer son cambios bruscos en ese timón. Contestado de timones entiendo un poquito, pero muy Mira, poco. no me ha dado tiempo a desarrollarlo porque lo he leído hoy muy de pasada. El Partido Popular, por lo visto, ha presentado una legislación específica de El plan pandemia y B. demás que Esquerra Republicana de Cataluña dice que está de acuerdo y que la aprobaría, incluso el PNV. Incluso Lo Bildu, y no le va a preocupar Sí, al PP lo único pactar malo con Bildu. que veo, ¿por qué la presentas a la prensa primero y no la llevas primero al Parlamento? Es lo único. Si es tan buena ley y la necesitamos, porque verdaderamente la necesitamos, que las comunidades tengan herramientas para actuar, llévalo al Parlamento y trátalo con el partido que está gobernando, Oye, que es lo más lógico. Y llévala hace más tiempo, no la quieras aprobar por lectura única y de Efectivamente, urgencia. que a lo mejor es estupenda. Son ganas de enredar. Porque yo lo que lo he dicho bien claro antes y lo he vuelto a reflejar, es que hay una falta de lealtad al gobierno, gobierne quien gobierne. No, hace oposición. Es una falta La de oposición lealtad. es otra cosa, Manuel. Si el señor Casado tiene y dispone de una nueva ley que puede presentar, no la hagas fuera, llévala donde tienes que hacerlo, llévala al Congreso de los Diputados, usted va allí, la presenta, la expone y se le vota o no se le vota. Pero no lo que puedes hacer es, yo ahora voy a dejar esta ley aquí, la voy a sacar fuera del contexto, como es el Congreso de los Diputados, y ahora voy a hacer alternativas. Y ahora no hay tiempo para debatirla. Efectivamente, y ahora como no hay tiempo para debatirla, la llevo el último día y ahora me la van a aprobar sí o sí las comunidades autónomas que estaban a favor de Sánchez y que ahora están a favor mío, porque les interesa la nueva ley. Querido Mariano, eso no tiene validez. Hacer una ley por detrás y no No es por presentarla detrás. es Que no hablar por detrás, porque no, que querido Rosa, Mariano. No has entendido, que no es por detrás, que yo, como yo, Eso. oposición, como es Sánchez, Bien, a con- Sánchez, bien. yo presento un proyecto Pues, de ley, yo, perfecto. Partido Popular. Hay que llevarla donde está la Hay que llevarla soberanía donde del hay que pueblo. aprobarla. Déjame que termine, querido compañero. Acabas de decir que hay deslealtad en la Total, política. total. Estoy de acuerdo contigo, hay una deslealtad en estos tiempos y una crispación absoluta. Empieza a hablar que voy a decir lo contrario, lo que diga el presidente mal. Pero si el jefe de la oposición presenta algo, no va a salir adelante. Estoy de acuerdo, aparto ya esto. Vamos a suponer que no, pero mejor sería que sí. Estoy de acuerdo con el señor que ha mandado un WhatsApp. Efectivamente, que en medio de la tormenta habrá que tomar medidas. E insisto que no hay que legislar nuevo, solamente reforzar la ley que tenemos. Y acabas de decir, Paula, que las comunidades autónomas tienen instrumentos jurídicos, no los tienen, aun cuando el Tribunal Superior dice que el Consejo Interterritorial, pero tienen que estar todos de acuerdo y no están. Y cualquier comunidad que vaya a tomar una medida necesita aval judicial. Luego estamos siempre en el mismo tema, siempre. No hay unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Qué comunidad es la que siempre llega y dice: ¿de qué habláis? ¿Qué vais a aprobar? Que yo me opongo. Esa no. maravillosa presidenta que tú estás defendiendo. Pues entonces te diré que si dice eso es porque la única que utiliza Dice eso porque las competencias quiere que le ganar ha protagonismo dado, frente yo a Sánchez. creo que las competencias que le ha dado la Constitución las utiliza de manera óptima. Otra opinión. Dejadme que lance la segunda pregunta. Empiezo por Mariano Rodríguez ahora. Los líderes políticos han de elegir entonces entre salud y economía. Eso es un buen dilema, ¿no? Bueno, yo tengo que anotar que la economía preocupa más a los europeos que a la salud en el pleno del COVID-19. En España, la salud sí que es la primera preocupación, no es el caso en Europa, seguida del desempleo y la situación económica. Desde que comenzó esta pandemia, no he parado de escuchar la necesidad de elegir entre salud o economía. Este argumento para mí es incorrecto. Durante los momentos más complicados sanitariamente de la pandemia, se tomó la única decisión posible. Hubo que confinar a la población para evitar el contagio y el colapso sanitario, sobre todo cuando se carecía de los medios y la información para tratar el COVID-19. Posteriormente, ahora llegó el desconfinamiento, un proceso que parece que fue demasiado rápido y del que ya vimos las primeras secuelas. Parece ser que este proceso de apertura económica tenía que haber sido mucho más progresivo, pero las tensiones políticas obligaron a forzar la máquina.
Si bien parecía que todo estaba bajo control, no fue así. El desconfinamiento coincidió con buena parte del periodo vacacional, los ERTEs amortiguaron la necesidad de volver al trabajo y los estudiantes no tenían que retornar a las aulas. Sin embargo, la situación ha cambiado. Sin llegar a la crudeza de las cifras de contagios y de muertes que observamos durante la pandemia, gracias a las vacunas, la situación en estos momentos es menos delicada. Y que de nuevo se vuelven a escuchar las voces de aquellos que en su momento decían salud o economía. Paula Fernández. Yo creo que es una dicotomía falsa. No se puede elegir entre salud y economía. No hay economía si no hay salud. Por lo tanto, lo primero debe ser la salud. Y dentro de todas las medidas para proteger la salud, para proteger los contagios, para garantizar la atención de los enfermos, salvar lo que se pueda de la economía. Y fue lo que hizo el Gobierno en los primeros momentos, aprobando los ERTEs, aprobando ayudas, aprobando moratorias sobre alquileres, todas insuficientes, ¿eh? Yo sé que alguien puede mandar un WhatsApp diciendo que hay pequeñas empresas que han cerrado, que hay autónomos que se han arruinado. Es verdad, pero ante una pandemia como esta es inevitable que ocurran cosas que no queremos que ocurra. Pero la primera obligación de un líder o una lideresa político es salvaguardar la salud de las personas. Y una vez tomadas todas las medidas razonables para salvaguardar la salud, empezaremos a hablar de economía. Por cierto, que para salvaguardar la salud no solo están los cierres perimetrales, etcétera. ¿Qué pasa con la inversión en atención primaria? ¿Qué pasa con la desinversión en hospitales? ¿Qué pasa con la contratación de médicos y personal sanitario suficiente? Porque eso también ha influido en cómo ha evolucionado esta pandemia. Rosa Porras. Pues fíjate que casi que estoy de acuerdo contigo. Bueno, si es que la sensatez debe primar siempre, querida Rosa. Esta es la pregunta del millón. ¿Salud o economía? La pregunta que nos hacemos todos, hartamente difícil. Déjame que ponga un poquito de perejil, porque hay otro WhatsApp que dice: si se hubieran gastado todo el dinero que representa el cierre de la economía en vacunas, hoy estaríamos todos vacunados. Pues sí, es más, no habría. Los laboratorios no habían fabricado las vacunas. En todo caso, vamos ante un problema gordo, pero vamos a reconocer que están mal gestionadas las vacunas. No lo sé, las está gestionando la Unión Europea y en eso todos hemos confiado en la Unión Europea. Pero bueno, si no Perdona. Adelante, venga, adelante. Que me quitaba la palabra ya. Solamente iba a decir que son dos elementos, por llamarles elementos, o dos necesidades del ser humano, que es la salud y la economía. En principio no deben ir disociados. Disociarlos es un problema grande. Es verdad que lo que debe primar es la salud, pero no únicamente. ¿Cómo se hace? Pues no lo sé, pero si solamente primamos la salud, luego nos moriremos de hambre. Vamos a suponer que cuando hay un equilibrio bastante bien organizado, no tiene por qué ser grave el que vaya unida la economía y la salud. Hemos dicho lo mismo. Yo voy a pedir perdón, pero voy a hacer un inciso con el que no estás de acuerdo conmigo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, creo que no es la que ha tenido más incidencia de contagios y ha salvaguardado todo lo que ha podido la economía. De hecho, creo que todos los comerciantes van a votar en favor de ella. Yo no soy comerciante, pero hombre, hay que cuidar ambas cosas buscando un equilibrio aun cuando sea precario. Te dejo. No quiero volver no quiero volver a la Comunidad de Madrid, pero no me queda más remedio. Cuando se analizan la situación económica, la Comunidad de Madrid, que vistosamente sí, los comerciantes de la calle Ponzano tienen letreros de Yo con Ayuso, la situación económica de la Comunidad de Madrid no es mejor que ninguna de las otras comunidades. Y la situación sanitaria sí es peor que en muchas otras comunidades. Alguna está peor, pero no es peor que otras comunidades. Y
Si nosotros tuviéramos aquí la solución de cómo salud y economía se podía hacer perfecto, probablemente no estaríamos aquí, aunque estemos muy a gusto y sea una buena tertulia. Lo mismo estábamos en el Consejo de Ministros. Estaríamos Manuel encantadas. Tabas. La hostelería hay que reconocer que está a muerte con Ayuso. Incluso en Cataluña dicen que las medidas que se ha tomado en Madrid son mejores de las que se ha tomado en Cataluña. Los hosteleros. Incluso le han dedicado una cerveza hace poco. Cuando va a los establecimientos la aplauden. Pero por esa algo es la será. solución económica de una comunidad. No es la Por solución. favor, seamos serios. Hablando en serio, indudablemente, primero es nuestra propia seguridad y después es la economía. Tú no puedes dejar que se propague una enfermedad sin contención, y para que haya una contención tienes que cerrar y tienes que confinar, indudablemente. Ahora bien, el que está en el poder tiene que hacer ese difícil equilibrio entre lo que es la salud y lo que es la economía. Primero tiene que mirar por la salud, pero después tiene que también atender a las pequeñas y medianas Claro. empresas y a los autónomos. Y claro. mirar por la salud, contratando más médicos, contratando más supuesto. enfermeras, abriendo todas las plantas de los Totalmente hospitales que de están acuerdo. cerradas. Construcción de hospitales si son necesarios, No, sí. es que probablemente el Zendal no habría sido necesario si la planta 16 del hospital que hay enfrente, a muy poca distancia, estuviera abierta, si no se hubiera privatizado toda la sanidad en la comunidad. Es decir, es que hay muchos temas que podríamos abrir aquí otro debate otro día. Me mandan otro WhatsApp diciendo que tengamos en cuenta que el Reino Unido, con todos sus bares y comercios cerrados durante unos meses, pues estuvo en el 5º lugar de los países con más contagios. Y tenía todo cerrado. Y Australia, por ejemplo, con un solo contagio, cerraba y metía a la gente en su casa. Corea del Norte, por ejemplo, también se... Australia hoy pueden jugar partidos, pueden no sé qué, es decir, Gibraltar, ¿por qué está libre de COVID? por las vacunas No, seguramente por los monos. también. Es una broma. Pero Pero los monos mira, de Gibraltar, ¿no? Mira, yo soy consciente de que este virus ha llegado para quedarse. Hay que intentar convivir con él, protegiéndonos adecuadamente, pero sin perder de vista el vector económico. Claro está, hacen falta hacer cambios. Algunos países europeos ya lo hemos visto y habiendo tomado medidas están obteniendo resultados, como ha sido el teletrabajo. Claro. España es el Aquí también. segundo en potencia turística. España. No, el tercero ya. En No tercer, ha bueno, adelantado Grecia. en tercer lugar hay que potenciar el papel de lo público Pero lo en una recuperamos doble pronto. vertiente, y en cuarto lugar se van a producir confinamientos en el tiempo si no ponemos los medios. En resumen, tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, por lo menos para amortiguar la situación económica que tenemos en España, y que no es salud o economía, es economía y salud. Hay que saber convivir con la Con las dos situación cosas. sanitaria Bueno, que con tenemos. Primero, salud. con los datos que conocemos en la actualidad, porque no podemos predecir, no somos ninguno, no tenemos artes para poder predecir el futuro, con lo cual, con los datos que conocemos en la actualidad, si Manuel Tabas, y voy a hacer la misma pregunta a los cuatro, tuviera en su potestad la posibilidad de prorrogar o no el estado de alarma, ¿qué harías? ¿Sí o no? Pues mirando la evolución que hay de esto, yo la prorrogaría todavía por lo menos un ¿Cuánto? mesecillo Un más. mes más, ¿no? Sí, hasta ver cómo evoluciona esta ola y la siguiente, que por lo visto está ya llegando o está por llegar. Rosa Porras. Solo dando cuentas al Congreso muy abundantemente, como dice ¿Sí la ley. o no? Hay que elegir. Pues mira, Me abstengo. No, sí o no. me lo pones muy complicado. Sí, es ya que lo sé. me estás obligando. Vale, 6 meses no. 6 meses no. O sea, Paula Fernández, ¿sí o no a la estado de prórroga? Pues no lo sé, cuando era pequeña me acuerdo que jugaba a un juego que decía: no quiero que me digas ni que sí ni que no, quiero que me digas que si quieres que... Sí, pero con los Yo, datos que conocemos. con los datos que conocemos, hasta que no se conozca la evolución de esta semana, no se puede decir ni sí ni no. Si la evolución es positiva, no. Si la evolución sigue como las 2 semanas anteriores, sí, como A mínimo. lo mejor hay que hacer lo que un dice mes Manuel más. Tabas, un mes más para ver qué sucede. Mariano Rodríguez. Pero un mes más estamos hablando de la economía también. Julián, Sí. a ti no te ha obligado al sí y al Sí, no. a ti A mí me ha sí, obligado. sí. Es que yo he jugado a un juego. Ha cantado y todo, Paula, ha cantado y todo. Lo del sí, no. Bueno, es que hay quien pide que se prorrogue y hay quien dice que no se prorrogue. Hay quien dice que terrazas, taurinos y hostelería sí, y terrazas de hostelería de taurinos no.
Entonces, mi opinión es que mientras hay que esperar la evolución de la pandemia. Bueno, el Gobierno de Castilla-La Mancha, sabéis que es reciente, ya de hoy prácticamente, ha abierto la mano con la hostelería. Es un error. Con la hostelería, Porque si en nivel 3 estaba 50% de interior y 75% en el exterior, ¿no? También para poder compaginar, pues la salud y la economía. Es lo que estamos hablando, que según la evolución de la pandemia, y en Castilla-La Mancha más o menos está ahora mismo nivel 2, generalizando, aunque ambas tienen muchas zonas, nivel 3, pero era normal que... Ninguna regaba nivel 3 a partir de hoy. Bueno, pues ya ven ustedes que sí o no. Es difícil, la verdad es que es difícil, pero lo que está claro es que todos tenemos unas ganas que nos pongan las vacunas para que la economía tire como un cohete hacia arriba, ¿no? De momento nosotros nos quedamos, vamos a hacer una paréntesis, nos vamos a quedar tomando un trocito de queso Rocinante, que es un queso maravilloso manchego y que a estas horas entra, bueno, imagínense nada más que una copita de vino como tiene Rosa y como tiene Manuel. Pues con estos trámites les esperamos dentro de un ratito. Gracias, hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues señoras y señores, reanudamos nuestra tertulia ciudadana. Estamos en Onda Cero Puerto Llano, estamos en IMAX Televisión y estamos en redes sociales. Y vamos con nuestro segundo tema, para el cual tenemos nuestros 4 tertulianos ya presentados, y a esto se añade la presencia, y voy a saludar ya, de la señora doña Almudena Olaguibel, que es técnico de sensibilización y políticas de la infancia de UNICEF. Almudena, buenos días. Hola, buenos días y gracias por invitarnos a participar en la tertulia hoy. Nada, un placer, bienvenida. Voy a plantear el tema, que dice lo siguiente. Acaba de aprobar el Congreso de los Diputados la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Y los grupos políticos la han aprobado todos, menos el grupo de Vox y el PNV. Quiero empezar preguntando, y voy a empezar por don Mariano Rodríguez, lo siguiente. ¿Creéis que esta ley era necesaria tanto en cuanto refuerza el derecho de los niños a ser informados y a formular denuncia de manera personal y directa? ¿Por qué se necesita una nueva ley? Esa es la pregunta. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero de protección jurídica al menor y de la Ley 8/2015 del 22 de julio y la Ley 26/2015 del 28 de julio, ambas modificaciones del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, sigue persistiendo una espesa capa de silencio sobre el maltrato infantil que estamos obligados a disipar. Para ello es necesario establecer un compromiso del conjunto de la sociedad, de las familias, de las administraciones públicas y el sistema judicial, y exige elaborar nuevas normas para lograr entornos seguros. Porque combatir la violencia requiere una educación guiada por el buen trato y parentabilidad positiva. Todas las políticas en el ámbito familiar deben adoptar un enfoque positivo de la intervención familiar y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones para las políticas públicas de la familia, porque la prevención de la violencia requiere de entornos seguros en todos los ámbitos de la vida de niños y niñas y adolescentes, desde la salud obstétrica y el entorno parental de hasta la edad adulta, así como la existencia de protocolos que permitan la detención precoz de posibles situaciones de violencia. Porque en los casos de cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito de las administraciones públicas como del judicial, el fiscal o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben orientarse a prevenir la victimización secundaria, evitando la comparecencia, singularmente en caso de violencia en el entorno familiar. Paula Fernández.
Yo creo que era necesaria, puesto que no solamente se ha demostrado, y Mariano lo ha explicado bien, que las leyes que había se quedaban un poco cojas en una serie de cosas, pero sobre todo yo quiero poner hoy aquí en valor una cosa. Es una ley que se ha aprobado en el Congreso con 268 votos a favor. Quiero decir, el tema ha sido una ley que ha sido lenta la tramitación. Ya empezó el Partido Popular, siguió la ministra María Luisa Carcedo y en esta nueva legislatura fue la primera ley que el Gobierno llevó a las Cortes. Pero yo creo que esa lentitud ha merecido la pena. Y son muchos los aspectos que modifica de las leyes anteriores. Pero, como decía Mariano, el espeso manto de silencio que hay sobre el maltrato a la infancia y a la adolescencia había que romperlo. El Ministerio del Interior el año pasado informó de 40.000 casos, que son solo aquellos casos en los que ha habido intervención policial, no aquellos casos que no se conocen. Pero es que además no solamente había que organizar cómo se abordaba este problema, sino que había que incluir nuevos tipos de violencia que no estaban incluidos anteriormente, como es el ciberacoso, todo lo que tiene que ver con el acoso por Internet y las nuevas tecnologías. También amplía, a mí me parece, de todo lo que hace hay tres cosas que me parecen fundamentales. Primero, que pone todo el peso en la prevención, en la formación de los profesionales y en la información. Tres aspectos que son fundamentales para evitar las intervenciones posteriores. Pero además hace hincapié en modificar cómo se abordan estos temas. Hay por ahí la segunda victimización de la víctima, valga la redundancia, que con una sola vez, y ahora nos dirá Rosa, la procrastinación, una palabreja jurídica, pero que cuando un joven, un niño, una niña ha declarado ya, no tiene que volver a enfrentarse a ese problema durante el juicio, porque esa primera declaración se va a considerar válida y va a tener todos los apoyos posibles para evitar esa revictimización. El que no tenga que encontrarse con su acosador, su agresor en el juzgado. El que de alguna manera desaparece una figura que entre adultos es posible, pero con niños y niñas es ilógico, que es la de el perdón de la víctima. ¿Qué capacidad tiene un niño o una niña para perdonar? Por lo tanto, incluye toda una serie de cosas que son importantes y la última de todas. En los casos de pederastia que hemos conocido, y desgraciadamente son más de los que nos gustarían, retrasa hasta los 35 años la edad para que empiece a contar el tiempo de alguna manera, de que el delito Vamos a dar paso, Paula, a doña Almudena Olaguibel. Almudena. Sí, en cuanto a lo que desde UNICEF sí que queremos, bueno, primero de todo decir que yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos porque esta ley ya haya salido a la luz. Es verdad que ha sido trabajo, yo creo que de muchísimos años, de organizaciones, de partidos políticos, desde que un Comité de Derechos de la Infancia que está en Ginebra y que regula un poco pues, el cumplimiento que España hace con los derechos de los niños. Ya en el año 2010 nos pidió poder hacer esta legislación. Han sido varios años, podemos hablar de más de 10, aunque realmente ya todo este tema de la violencia contra la infancia llevamos trabajándolo muchos años, a veces con mayor o menor fortuna, porque también, como decía nuestra compañera Pepa Horno, que es una psicóloga fantástica, quizás que este es el momento en que la sociedad española estaba preparada para atender y para aceptar una ley de estas características. Las leyes sociales, si al final no consiguen esa especie de unión con la sociedad civil, en la que la sociedad civil ve efectivamente la necesidad de ese cambio de paradigma, de esa mirada hacia la infancia, poco hubiéramos podido hacer aunque hubiera sido una ley perfecta y fantástica. Con lo cual yo creo que el momento, aparte de todo el trabajo, yo sí que os puedo decir que es una de las leyes más trabajada que yo he presenciado, tanto por la sociedad civil como con entidades públicas, judiciales, ámbito sanitario, pero realmente ha sido una ley necesaria y que quizá llega en el momento más oportuno en el que estamos todos preparados para realmente poder cumplir y poder entender que los niños salen del ámbito privado, del ámbito doméstico. Ya no podemos justificar comportamientos que en un momento dado podríamos justificar tanto de los padres como de los entrenadores o de los profesores, ¿no? O sea,
todo lleva su tiempo, esa concienciación social tiene que llegar y creemos que en este momento ha llegado y era un momento muy oportuno y así se ha visto en el Congreso, ¿no? Con la gran votación a favor que ha tenido esta ley. A Rosa Porras. De acuerdo en esta ley con todo lo que llevamos hablado y lo que queda por hablar. Es una ley muy bienvenida. Ya llevábamos mucho tiempo esperándola. En el 2010, Naciones Unidas, el Comité para los Derechos del Niño, instaba a España que se legislara sobre el tema del menor. En el 2017 se hace también por parte de todos los partidos una proposición no de ley y hemos tardado otros 4 años más. Esta ley, bueno, primero me voy a meter un pelín con Vox, porque me parece casi... Es la segunda pregunta. Es la segunda, pues Sí, lo pospongo. sí, la segunda. Esta ley estamos diciendo que es una ley pionera y muy amplia. Yo diría que efectivamente es una ley muy amplia porque como ha sido la última de nuestros países vecinos, ha recorrido todo lo que ya estaba legislado, como nuestra Constitución, que por ser la última es la más completa de todas, que hasta recoge derechos económicos. Pero no puedo decir que sea pionera, y lo digo con conocimiento de causa, porque en el 1997 yo fui la coordinadora en Guatemala, la primera jornada internacional después de una guerra de más de 36 años, se hizo unas jornadas de violencia intrafamiliar con atención especial a la infancia y de allí salió el Código del Menor. Es decir, pionera no es, amplia mucho y recoge una serie de cosas que eran necesarias. Los 5 puntos más importantes es la modificación del Código Penal, que no empieza a prescribir el delito a los 18 años, porque ahora empieza a los 35 años y puede llegar a los 50 o a los 55. Me parece altamente importante, porque a los 18 años puede darte vergüenza o no tener madurez suficiente para decir hasta aquí. Personalmente yo, cuando me ocurre algo, a lo mejor no reacciono en el momento y tengo un momento psicológico que no tiene por qué ser ese y tú necesitas tu tiempo para tomar medidas. Obliga a la ciudadanía, que ya estaban obligados de antes, a ponerlo en conocimiento de la justicia. Acaba con el síndrome de alienación parental, que es cierto que no está reconocido por ningún psiquiatra, pero que era una medida jurídica que se venía aplicando y que tampoco me parece oportuno. Han llegado a quitar la custodia a la madre por estar manipulados por el padre. Y es injusto, porque a veces los padres manipulan también a los niños sobre las madres. Problema, que los pobres niños son una moneda de cambio en las guerras que hay entre el padre y la madre, y me parece que eso había que acabarlo. Y luego se crea también un juzgado del menor, que tendrá sus propios jueces y fiscales. Todos los delitos que se cometen contra los menores ya estaban legislados, pero ahora tendrán el agravante de esta ley orgánica que se acaba de aprobar, como ocurre en la ley integral contra la violencia. Adelante, Manuel Tabás. Pues como bien dice Paula, se ha tardado tiempo con esta ley, pero la tenemos. Y lo mejor de todo es que la tramitación se está haciendo por vía de urgencia. Es decir, y ya va a pasar al Senado y aproximadamente en junio estará aprobada. Lo más importante, aparte de la prescripción, efectivamente, que pasa de los 18 a los 35 años, no a los 40, como pedía, por ejemplo, el Partido Popular, o incluso a los 50, como pedían diversas asociaciones de gente que ha sufrido pues abusos en el seno de la Iglesia. De momento está bien con los 35 años, pero lo mejor de todo es, como tú bien has dicho, la prueba preconstituida. Es la prueba que se hace durante un sumario, que no tiene cabida en el juicio porque es muy complejo y demás, pero que esa prueba sumarial va a ser eficaz y legal durante los próximos 14 años, sin necesidad de que se reproduzca en un juicio, porque no se tienen los medios ni se tiene el tiempo suficiente para reproducirlo. Esta ley, y se le llama Ley Rodés,
Ley Rodés porque el nombre viene de un pianista que ha sufrido abusos sexuales durante su infancia por el profesor de educación física en Inglaterra. Es un ciudadano español al que se le da la nacionalidad española y vive actualmente en Madrid desde el año 2017. Pero en España, como bien ha dicho, desde el año 2017 existía una fundación, la Fundación Vicky, o sea, a la asociación FADA, que pertenecía lo tengo aquí puesto, a la Fundación Vicky Bernadette, que durante todo ese tiempo ha estado ofreciendo cobertura y ayuda a los menores que han sufrido violencia dentro de su hogar y dentro de los más cercanos. Por lo tanto, es una ley que era necesaria, pero que ya teníamos, como bien explicó Mariano, leyes anteriores que se habían quedado un poco cortas y que podíamos haberlas aumentado más. Manda un WhatsApp el señor, digo su nombre y apellido porque así me lo ha dicho él, Manuel Medina Chicote, que nos manda un WhatsApp desde Campo de Cristana y nos dice que debemos a ver si podemos tratar alguna semana un tema sobre la convivencia vecinal. Bueno, Manuel, lo tomo nota e intentaremos complacerle, ¿no? Vamos con Almudena o la Guibel. Almudena, ¿a qué nivel nos coloca en España esta ley? ¿Es similar o semejante a lo que hay en Europa o no? Es verdad, como decía antes mi compañera de la tertulia, hay ejemplos interesantísimos de países de nuestro entorno, incluso de países de fuera que han trabajado de esto antes que nosotros. Yo creo que la integralidad de la ley es precisamente el valor que tiene, ¿no? O sea, ha sido un trabajo, como os decía, de fruto de muchísimo consenso entre entidades, entre la gente del ámbito judicial, y a mí sí que me parece que su valor radica precisamente en esa integralidad en varios sentidos. Integralidad porque trabaja no solamente el momento de la violencia, sino también trabaja mucho el ámbito de la prevención, el ámbito de la sensibilización, concienciación y, como os decía, ¿no? Un cambio de paradigma hacia lo que consideramos que tiene que ser el tratamiento de la infancia. Es también integral porque lo que hace es que divide la ley por ámbitos. Esto surge por un informe de Naciones Unidas del año 2006 en el que se intentó, como es tan difícil saber los números y saber los datos y lo que realmente está pasando en las vidas de los niños y las niñas, porque al final son temas tabús, tanto el maltrato en la familia como el abuso sexual por parte de cualquier conocido, lo que hizo este informe fue ir ámbito por ámbito. Vamos a ver qué violencia ocurre en la escuela, vamos a ver qué violencia ocurre en las familias, vamos a ver qué violencia ocurre en los ámbitos deportivos y de ocio. Con lo cual, esta ley, para mí, su gran riqueza está, por un lado, en que nos compromete a todos en esa denuncia, en esa vigilancia y muy especialmente esos entornos en los que la vida de los niños se desarrolla, que son tan cotidianos como su familia, como su colegio, como donde hacen deporte, incluso cuando desgraciadamente tienen que enfrentarse por su delito violento con la policía o con el ámbito judicial, es decir, que esos entornos sean entornos protectores. ¿Qué significa esto? Entornos seguros físicamente, entornos seguros emocionalmente, pero también con adultos muy conscientes del papel que tienen. Es decir, ya no me vale como profesor de matemáticas decir, no, yo solamente enseño matemáticas. La ley te obliga a que tienes también una parte importante de tu trabajo es la protección de la infancia. No significa, porque también la gente cuando se lo explicas se puede sentir un poco abrumada, ¿no? Como, ¿qué pasa? Que todos estos datos van a caer sobre mis espaldas. No, en España tenemos unos profesionales magníficos que cada uno trabajan en su ámbito especializado. Simplemente tú, como profesor, como entrenador, como persona que trabaja en un centro de protección, incluso como pediatra, como vecino, simplemente da esos indicios de sospecha, que ya se irá ocupando el resto de la rueda que trabaja por la protección de la infancia en que ese niño llegue a ser tratado de la mejor manera posible. Yo creo que precisamente el valor de esta ley es su carácter integral, el carácter que nos implica a todos los ciudadanos, porque los niños es verdad que son sujetos de derechos, pero no pueden acceder a sus derechos si están solos. Es decir, necesitan siempre de un adulto para que se lo facilite. Y luego, como os decía, el tercer punto para mí más importante es ese entorno, ese concepto de entornos protectores, ¿no? Entornos en donde la vida de los niños está, en el que sea muy difícil que alguien que les quiera hacer daño pueda entrar, porque al final tenemos todo un entorno físico seguro, emocional seguro, con profesionales formados. Ahora, si desgraciadamente ocurre, porque tampoco podemos evitar que ocurran ciertas situaciones de violencia y de abuso, que seamos capaces, esa gente que trabajamos ahí, de identificarlo, de detectarlo
y de pasar ese caso a la siguiente persona con competencia para hacerlo. Almudena, todos estamos de acuerdo en que esta ley tiene un carácter muy positivo, pero por eso quiero lanzar la siguiente pregunta y empiezo por ti, Almudena. ¿Entendéis el voto en contra de esta ley de Vox y de PNV y la abstención del PDK, Partido Catalán, y EH Bildu? ¿Lo entendéis? Nos da pena que no se haya llegado a un consenso en algo tan necesario como la infancia, pero bueno, realmente yo creo que estamos muy contentos con al final cómo ha quedado toda la votación, ¿no? Y aparte que los discursos del Congreso, aunque hubo personas que se opusieron o que se abstuvieron, en todo momento dijeron que estaban muy de acuerdo con lo que la ley preveía y sobre todo con la necesidad de que hubiera esta ley. Quizá el único partido que vio de una manera diferente fue Vox, pero porque ellos comentaron que ya habían lanzado hacía un tiempo una ley precisamente de violencia, de protección, de prevención en el entorno familiar. Con lo cual ellos no querían solamente circunscribirse a la infancia, consideraban que ellos iban a seguir trabajando en esa ley. Ellos también están de acuerdo, por supuesto, en proteger a la infancia en el ámbito familiar, pero consideraban que su ley era mejor y iban a seguir trabajando por esa ley. El tema del PNV fue un tema de competencias, aunque la persona que defendió en la ponencia suscribió permanentemente todo el rato todo lo que decía la ley. De hecho, dice que el borrador del gobierno de ley que va a ser del gobierno vasco va a ser muy parecido, por lo menos al espíritu de lo que esta ley establece, y el resto de grupos que se abstuvieron dijeron lo mismo. La ley nos parece una ley muy buena, sin embargo consideramos que las competencias, se mete demasiado en las competencias, con lo cual nos... Mariano Rodríguez. Yo creo que hay 3 puntos claves por qué los partidos, algunos han votado en contra y otros han abstenido. Bueno, Vox ni aprueba ni quita, no tenemos nada más que ver el cartel que han colocado en Madrid. Menas 4.500 euros y una señora jubilada 426 euros. Con eso ya, Vox ya nos dice todo, ya con eso. Pero yo voy a marcar 3 puntos por los que creo que los partidos se han abstenido o han votado en contra. Uno ha sido evitar la victimización secundaria. Ese ha sido el primer punto. ¿Por qué? Porque se establece la obligatoriedad de cuando el testigo sea una persona menor y además se amplía el plazo hasta los 35 años, parece que pone la ley. Luego tiene la suspensión cautelar de la patria potestad. Apartar al menor de un peligro que evite perjuicio en su entorno familiar o frente a terceras personas con la garantía de la audiencia de la persona menor de edad. Establecen programas específicos para las personas internas condenadas por delitos relacionados. Y el tercer punto es la ampliación del plazo de prescripción y nuevos delitos. Yo creo que esos 3 puntos son claves en los que los partidos que han votado en contra o difieren no han aprobado, no quieren aprobar esta ley. Paula Fernández. Vamos a ver, hay que distinguir, y esto no quiere decir justificar, unos votos y otros. Decía antes, el PNV, los partidos, Bildu, que se han abstenido, Navarra Suma también, por cierto, que vota siempre con el Partido Popular y en este tema no sé por qué. Dice que invade competencias, sin embargo, como decía la representante de UNICEF, han alabado la ley, lo cual quiere decir que las medidas son buenas y están dispuestos a llevar a su ordenamiento jurídico autonómico precisamente las medidas. Lo de Vox es un punto y aparte. Yo no lloraba porque hace mucho que no lloro, pero la intervención de la persona en el pleno del Congreso donde se debatió la ley, y además era una diputada, fue vergonzosa. Fue falta de respeto absoluto al resto de parlamentarios, falta de respeto a los menores. Bueno, llegó a mandar a rezar al rosario a las parlamentarias que estaban allí sentadas en los bancos socialistas y del partido del PP, que dije, bueno, yo hace muchos años que mi abuela rezaba el rosario, que no sé qué tenía que ver eso con el debate. ¿Sabéis lo que me preocupa? Y lo siento, amiga Rosa, que ese Vox es el mismo Vox con el que está dispuesto a pactar Isabel Díaz Ayuso el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y entonces, a mí me preocupa muchísimo. La ley, ya hemos dicho todos que tiene muchas cosas buenas, que es una ley, probablemente sea pionera porque, como decía Rosa, ha tardado en salir y hemos tenido oportunidad de aprender. Y es una ley mucho más completa que las leyes
del resto de nuestro entorno político en Europa. Y hemos puesto en valor muchas cosas, pero yo quiero poner en valor otras porque sin eso no funciona, que es la formación tanto de los responsables de los servicios sociales, de los educadores y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque sin formación para saber abordar el problema, difícilmente lo podrán abordar bien. Y otro punto que no hemos recogido aquí, porque no voy a repetir todo, los hemos repetido ya, que es la creación de unidades especializadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para saber tratar este tema y la creación de unidades especializadas en los servicios sociales para saber abordar este tema. El deber de la denuncia de todos los que tengan alguna sospecha sobre un caso de este tipo creo que también es importante. Artículo 39 de la ley. Pero si me toca ya hablar, te voy a decir una cosa con mucho cariño, querida Yo también Paula. te hablo con mucho cariño. A ti te preocupa que Ayuso pacte con Vox. Sí. Y a mí como me preocupa que Gabilondo pacte con Iglesias. Así que este tema lo dejamos aparte. Pero no es lo ahora, mismo. no tiene nada que ver, No tiene efectivamente, nada que ver. en detrimento de Iglesias. Ahora vamos al tema de los que han votado en contra o se han abstenido. Todos ellos me parecen mal. Todos ellos, decía la representante de UNICEF, que estaban de acuerdo con la ley, que suscribían todo lo que decía la ley, pero no votaban porque iban a hacer su propia ley. Eso no vale. Hay que votar con el gobierno. Lo demás no vale. Vox me ha parecido improcedente e inadecuado. Vota en aras de una cuestión ideológica. Dice que cómo van a votar una ley de protección al menor existiendo y habiendo abortos. ¿Y cómo van a votar a una ley de protección al menor cuando los padres no pueden elegir libremente la educación de los hijos? Es decir, que esto es, no sé cómo le llaman, una discrepancia, como sea el título que le han dado, que no recuerdo, me parece casi que indecente. Hay que apoyar esta ley, que es buena y amplia para todos, porque lo que no tiene sentido es, como los padres no pueden elegir la educación de los hijos, pues yo no apoyo la ley del menor. Es como soy propietario de un edificio, un mal ejemplo. Si se quema el zaguán, que se queme todo el edificio. No vale. No vale. Y la invasión de competencias del PNV no vale. Y lo que se han abstenido tienen la desvergüenza de decir que con gran sentimiento, que lo han dicho, y mucha amargura, votan en contra. Vota a favor del menor. Dice el WhatsApp que me manda David García, dice: la actitud del PNV, por mucho que lo maquillen, es la votación acorde a lo que lleva en los estatutos, porque si fuese por competencia se habrían abstenido mínimamente. Hay que recordar que el PNV sigue llevando siglas que dicen Dios y leyes antiguas. Lo de Vox era de esperar para contentar a sus votantes más tradicionalistas. Que hasta en este tema haya división refleja la moral tan baja de algunos partidos. Manuel Tabas. Que diga una cosa de Navarra. ¿Sabes por qué se ha abstenido Navarra? Solo digo esto. Sí, que va junta con el PP, en Sí, coalición. Sí, PP ha apoyado. Sí. Porque no recogía la violencia institucional. Otra vergüenza. Manuel Total. Tabas. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha leído en el último WhatsApp. Efectivamente es así. Es decir, los que se han extendido, tanto Bildu como PDK, con ese sentimiento amargo por invasión de competencias, pues nadie lo entiende. Pero es que el PNV ha votado en contra con el mismo sentimiento amargo de invasión de competencias. ¿Qué son esos, como ya te dije en el primer tema, de invasión de competencias? Es decir, estamos hablando de una norma estatal, con rango de ley. Y si es tan amargo, que voten a favor. Ley orgánica. Ley orgánica, no con ¿No? rango de ley. Ley orgánica. Entonces, pues son cosas que sinceramente no se entiende. Lo de Vox, pues sí se entiende, está dentro de su programa, está dentro de su ideología y está dentro de su política. Lo de Vox pues está en la línea del Podrá gustar o no gustar, pero Está en es la así. línea del PIN parental y Sí. todo ese tipo de cosas. Pero vamos, que en cuanto lo que de han la- puesto en Murcia, por cierto. Que lo de la lona también, pues igual exactamente, la Junta Electoral ha pedido la retirada de la lona de Gabilondo ¿Y lo ha porque retirado? habla del gobierno de
De Colón. De Colón. Almudena, entonces podemos terminar diciendo que evidentemente esta ley mejora la vida de los niños, de la infancia y de la adolescencia, indudablemente, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Es verdad que ahora la ley, bueno, cuando se apruebe, es el principio, es el camino, porque lo que la ley establece son obligaciones bastante amplias y bastante en diferentes sectores a la administración pública y también a la administración local, con lo cual ahora nos queda un trabajo también de saber cómo pueden asumir sus competencias, tanto en el ámbito educativo, porque les exigen, por ejemplo, tener un coordinador de protección y bienestar en cada escuela, les exigen protocolos, les exigen formación de profesionales, es decir, va a suponer bastante trabajo a nivel de comunidad autónoma y también incluso a nivel local para que esta ley sea una realidad. Pero yo de verdad creo que es una ley fantástica que lo que consigue, como decíamos, es que la sociedad española estaba preparada para poder este cambio de paradigma, los niños ya no son solamente sus padres, maestros, entrenadores, no hay que mirar a otro lado cuando vemos que a alguien se le va la mano con un niño, o sea, yo creo que es una ley estupenda, hay que irla desarrollando, porque además, como os digo, es una ley que establece muchas obligaciones y que a partir de ahora hay que irlas trabajando todos juntos. Almudena. Pero desde luego estamos esperanzados. Almudena, quería preguntarte eso, si UNICEF va a hacer un seguimiento del desarrollo de esta ley. Sí, sin duda. De hecho, incluso antes de que estuviera aprobado por el Congreso ya hemos iniciado unos trabajos que, de hecho, además está Castilla-La Mancha incluida entre las comunidades autónomas. Estamos haciendo un mapeo para entender realmente qué pasa con los casos de violencia. Cada año nos comunican más casos de violencia hacia la infancia, ya sea por maltrato en el ámbito familiar, ya sea por abuso sexual, ya sea por bullying. Es verdad que los datos hay que cogerlos con pinzas. Nunca sabemos si es porque hay más prevalencia o porque la gente está identificando y está denunciando más. Pero bueno, nos preocupa porque eso sí que está avanzando. O sea, entonces, desde UNICEF sí que vamos a continuar con un proyecto de entorno protector, precisamente siguiendo un poco la lógica de la ley, que es trabajar por entornos, trabajar en los polideportivos, trabajar allí donde los niños están haciendo actividades de ocio y tiempo libre, trabajar en las escuelas, trabajar con las familias y haremos, por supuesto, un seguimiento y un trabajo conjunto con la administración pública y también con entidades que trabajan directamente con infancia, tanto a nivel local como autonómico, que es el siguiente paso ahora que nos toca hacer con la ley. Almudena, te he presentado como técnico de sensibilización y políticas de la infancia de UNICEF. ¿Técnico o técnica? No me importa. Cada uno lo que le parezca. También es verdad que a veces me ponen especialista. Entonces, bueno, pues cualquiera de las dos me viene bien, sin problema. Bien, pues muchísimas gracias por tu intervención. Aquí tienes tu casa. Seguimos adelante ya hasta el final. A ver, Manuel Tabas quería puntualizar algo. Simplemente que la ley ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales del señor Pablo Iglesias, que entre serie y serie de Netflix pues le ha dado tiempo a desarrollar una ley antes de desembarcar en Madrid. Por lo tanto, se lo tenemos que agradecer. Y que esta ley de momento no tiene asignación presupuestaria. Y sin presupuesto puede quedar en papel mojado. Mariano. Mira, mi organización, la Confederación Regional a nivel regional de Castilla-La Mancha, me está diciendo que esta ley tiende al derecho de los niños y niñas y adolescentes de no ser objeto de ninguna forma de violencia, incorpora perspectivas de género y atiende a la violencia específica sobre las niñas, asume con rigor los tratados internacionales ratificados por España, combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación integral en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y sus consecuencias. Don Manuel Tabas, que se nos ha ido el tiempo. Gracias a Almudena Olaguíber, técnico de sensibilización y políticas de la infancia de UNICEF. Ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos. Don Manuel Tabas, gracias por tu intervención. Gracias a ti y a todos vosotros, encantado de estar con todos. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Pues me ha dejado sin contestarle, pero gracias a todos vosotros. Doña Paula Fernández, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Y Manuel Tabas lleva muchísima razón. La ley venía trabajándose hace mucho, pero quien la ha presentado en este momento y la ha impulsado ha sido el Ministerio de Derechos Sociales, cuyo titular era
era Pablo Iglesias. Desde que Don se- Mariano Rodríguez. Como siempre, muy grata Un placer. la tertulia. Un placer el mío. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Un miércoles más, ya estamos trabajando y preparando 2 nuevos temas para el próximo miércoles. Mientras tanto, protéjanse, cuídense, seguimos con el bicho ahí fuera, así que por favor, protéjanse y cuídense, y si pueden y tienen ocasión, vacúnense. Nos vamos con Viva la Vida, porque en el fondo de eso se trata. Viva la vida.